La inteligencia más brillante del siglo XX en Bolivia. Montenegro, el desconocido. Ambos son títulos que corresponden a libros enteramente dedicados a su pensamiento y obra, pero al juntarlos se genera un pensamiento contradictorio. Admirado por unos, odiado por otros, Carlos Montenegro fue indiscutiblemente uno de los más importantes revolucionarios en la historia de Bolivia, no solo por haber sido el ideólogo de la revolución del movimiento nacionalista revolucionario en 1952, sino también por su incansable lucha contra la denominada rosca y por sus intervenciones en la política, las cuales serían la base para grandes cambios en el curso que seguía el país. Soy Andrés, de La Hora Boliviana, y estás viendo 10 apuntes sobre Carlos Montenegro. Número 10. Estaba en contra de las feministas. Arte y Trabajo, cuyo primer volumen fue publicado en 1921, fue una revista fundada por Cesario Capriles López y funcionaba como un medio de difusión de ideas sobre renovación social, también como revista comercial. Los editores de la revista, que en su mayoría eran jóvenes, rechazaban la política caudillista de entonces y la denunciaban como la causa de la decadencia del país. Fue claramente una forma para que Montenegro diera a conocer sus ideas de manera pública. Utilizó seudónimos como Juan Pérez y Pago Vega. En la revista se defendieron los derechos de la mujer, pero a la vez se combatió al feminismo, que estaba expresado de manera escrita en la revista orureña Feminiflor. Montenegro contaba con 21 años cuando trabajó en Arte y Trabajo, y con el seudónimo de Juan Pérez respondió a las jóvenes orureñas calificándolas de necias, pedantes y sin educación. También expresó que las feministas eran feas y que el feminismo hacía perder su belleza a las mujeres bonitas. Curiosamente, estuvo casado por un tiempo con la feminista María Quiroga Vargas y mostraba admiración por Adela Zamudio, de quien fue su amigo pese a la diferencia de edades que había entre ellos. Número 9. Tristán Marov habría intentado matarlo. Gustavo Navarro, mejor conocido como Tristán Marov, nunca tuvo simpatía por Montenegro y no dejó de expresarlo incluso después de su muerte. Eso se puede evidenciar en algunas de sus obras, como El Jefe, comedia política, publicado en marzo de 1965, y en su artículo llamado Glosando el libro Nacionalismo y Coloniaje de Carlos Montenegro, que aparece en su libro Ensayos y Crítica, publicado en 1961. Esa enemistad llegaría a tal extremo que, según Yolanda Céspedes, esposa de Montenegro, en junio de 1943, mientras ella se encontraba en una tienda en la calle Genaro San Ginés, un individuo intentó atacar a Montenegro, que se encontraba esperándola en la puerta. El atacante terminaría derribado contra la acera. De inmediato, el individuo habría sacado su revólver y disparó, pero no logró su objetivo gracias a que Yolanda se habría abalanzado sobre Montenegro. El asaltante sería identificado como Tristán Marov. Esto desencadenó un ataque por parte de gente del MNR al semanario Batalla, fundado por Marov ese mismo año. Número 8. Redactó la renuncia que debía firmar Enrique Peñaranda. Durante las preparaciones que realizaba el movimiento nacionalista revolucionario junto con la logia militar Radepa para derrocar al gobierno, Montenegro se había encargado de redactar la renuncia que debía firmar Enrique Peñaranda en caso de que el golpe triunfara. Llegado el día del golpe, le entregó el papel a su esposa Yolanda para que guardara bien el documento. Yolanda escondió la renuncia en un libro de la biblioteca de su esposo, pero olvidó el título del libro. El papel no pudo ser encontrado debido a la cantidad de libros que formaban la biblioteca de Montenegro. Augusto Céspedes, hermano de Yolanda, tuvo que redactar una renuncia de manera apresurada. La biblioteca de Montenegro, luego de su fallecimiento, fue donada a YPFB, por lo que el documento podría seguir escondido en alguno de los libros. Número 7. Enrique Valdivieso. Pese a que Enrique Valdivieso fue un destacado líder durante su juventud e influyente personalidad de la política de Bolivia después de la Guerra del Chaco, no se ha escrito una biografía para estudiar debidamente a este personaje. Si en un principio parecieron llevarse bien y poder dirigir juntos un partido, con el tiempo presentarían problemas personales. Durante el año 1936,
Ambos encabezaban el Partido Socialista en La Paz, pero debido a que se encontraban en negociaciones con el Partido Republicano Socialista, el partido comenzó a tener problemas internos. Valdivieso renunciaría en junio, culpando al periódico La Calle, que acababa de salir a la luz y era dirigido por Montenegro y Augusto Céspedes, acusándolo de haber perjudicado a su persona. Tiempo después, Bush le recomendaría a Montenegro hacerse querer con Valdivieso, y también le expresó que le alegraba que se hayan reconciliado. Tal vez a raíz de lo sucedido durante su dirección del Partido Socialista, Valdivieso y Montenegro tuvieron serias diferencias y de alguna manera lograron llegar a un acuerdo. De todas maneras, pese a haber participado de los gobiernos de Bush y Villarroel, Valdivieso terminaría exiliado durante el gobierno del MNR. Tanto Valdivieso como Montenegro comparten muchas similitudes en su actividad política a lo largo de sus vidas. Ambos participaron en el gobierno de Hernando Siles, Valdivieso como su secretario privado y Montenegro militaba en el Partido Nacionalista. En el gobierno de David Toro, Valdivieso como ministro de Relaciones Exteriores y Montenegro involucrado en la creación del Ministerio de Trabajo y la nacionalización del petróleo. En el gobierno de Bush, Valdivieso como canciller y vicepresidente, mientras que Montenegro como consejero y amigo muy cercano del presidente. Y en el gobierno de Villarroel, Valdivieso como canciller y Montenegro como ministro de Agricultura. Extrañamente, dejarían de existir antes de alcanzar los 60 años, Valdivieso con 55 y Montenegro con 49, falleciendo en 1957 y 1953 respectivamente. Número 6. Fue su idea la toma de Villazón. Luego del derrocamiento de Gualberto Villarroel, el 21 de julio de 1946, Montenegro fue a Buenos Aires, donde también se refugiaron otros dirigentes del MNR hasta la Revolución Nacional de 1952. El 5 de junio de 1949, en medio del conflicto minero que se vivía desde pocos meses antes, miembros del MNR ingresaron a Bolivia por Villazón, donde planeaban realizar una revolución, pero la operación fracasó. El plan original, que había sido idea de Montenegro, era de realizar una revolución agraria, avanzando desde Villazón hacia el norte, provocando levantamientos de campesinos y entregándoles las tierras que trabajaban. Montenegro no habría participado porque su salud se encontraba deteriorada por una enfermedad que pocos años después extinguiría su vida. Número 5. Era muy amigo de Germán Bush. El destino de Montenegro no fue brillar como un combatiente durante la Guerra del Chaco, pero sí fue el conocer a alguien que sí, y fue Germán Bush Becerra, un militar nacido en el Oriente que, para bien o para mal, cambiaría el curso de la historia de Bolivia de manera definitiva. Entablaron una amistad en la que se ayudarían mutuamente y a sus familias, se enviaban obsequios e intercambiaban pensamientos sobre la política. En su correspondencia entre los años 1936 y 1938, pueden evidenciarse muchas de estas situaciones. Por ejemplo, que Montenegro ayudó a Bush alojando a su hijo Germán en Argentina, que Bush estaba al tanto de la poca simpatía entre Valdivieso y Montenegro, o que Montenegro planeaba realizar un libro sobre él. Es muy probable que Montenegro haya querido volver a Bolivia para trabajar con el gobierno de Bush, pero en sus cartas expresó que no. Posiblemente habría temido que Bush lo vea como un oportunista. De todos modos, tampoco intentó hacerlo volver. Luego de la muerte de Bush, Montenegro regresó a Bolivia y nunca se olvidó de su amigo. En el primer aniversario de la tragedia, en su tumba, le dedicó las siguientes palabras: "El socialismo que no cumple el mandato de Bush es un socialismo traidor. El ejército que no resguarda la herencia de Bush es un ejército traidor". Más tarde, en 1941, fundó el semanario Bush. Respecto a la realización del libro que Montenegro preparaba sobre Bush, el cual llevaba el título Bush, que iba a englobar la infancia, adolescencia y actuación en la guerra, fue interrumpida debido a la ascensión de Bush a la presidencia, según Augusto Céspedes. Esto porque habría aparecido como un halago oportunista, ahora que se encontraba en el poder. Muerto Bush, la obra quedó en notas y apuntes de borrador.
finalmente sería publicada por Mariano Baptista Gumucio en 2014, bajo el título de Hermann Busch y otras páginas de la historia de Bolivia. Abajo en la descripción se encuentra el link a un artículo relacionado al hallazgo y publicación del libro. Número 4. Nacionalismo y coloniaje. Nacionalismo y coloniaje es calificada como una de las obras más importantes en la historia de Bolivia. Resume la historia del periodismo en Bolivia, pero a la vez brinda una visión muy distinta sobre la historia del país a comparación de otras versiones que se habían escrito hasta entonces. Es, sin lugar a dudas, un documento fundamental para comprender gran parte de la ideología de Montenegro. Esta obra obtuvo el primer premio del concurso que convocó la Asociación de Periodistas en 1943. El título original del ensayo presentado era Influencia y función del periodismo en el proceso histórico de Bolivia. Como dato curioso, según Augusto Céspedes en El presidente colgado, luego de ser confinados en Santa Ana de Velasco y trasladarse a San Ignacio, donde se encontraban Hernán Siles, Walter Guevara y Raúl Molina, Montenegro se dedicó a investigar, encontrando libros y datos sobre, por ejemplo, la persecución y posterior fusilamiento del revolucionario cruceño Andrés Ibáñez. Esos datos que recogió le servirían más tarde para su obra Nacionalismo y coloniaje. Número 3. Era un revolucionario desde muy joven. Montenegro siempre expresó lo que pensaba, ganándose muchos enemigos en el acto. Participó en el derrocamiento de José Luis Tejada Sorzano y Enrique Peñaranda. Organizó la toma de las instalaciones del Círculo de la Unión. Pero ¿cómo fue su juventud? Después de todo, contaba con 18 años y ya había sido excomulgado por el obispo Francisco Pierini, peculiar personaje de esa época. Por ese tiempo fue columnista de la revista Arte y Trabajo, de la que llegaría a ser director. En 1927 se inscribió en la Unión Nacional, o Partido Nacionalista de Hernando Siles. Este partido se oponía a los tradicionales de ese entonces. A la caída de Siles, la Federación Universitaria lo declaró enemigo de la juventud. Es así como comenzaba su carrera política, que lo acompañaría por el resto de su vida. Número 2. El Ministerio de Trabajo fue iniciativa suya. Un proyecto fundamental que tuvo Montenegro y actualmente sigue siendo de gran importancia fue la creación del Ministerio de Trabajo durante el gobierno de David Toro. Redactó el decreto de tal proyecto junto con Alberto Mendoza López y Talio Antezana. Curiosamente, ninguno de los tres es nombrado en la sección referente a la historia del ministerio, en su página web oficial. Y número 1, era un incansable defensor del petróleo. El primer encuentro entre Montenegro y la defensa del petróleo boliviano fue luego de las primeras acciones armadas de la contienda del Chaco. Es entonces que el 30 de julio de 1932 firma junto a intelectuales como Alcides Arguedas, Ricardo Jaimes Freire, Franz Tamayo y Enrique Valdivieso una apelación internacional donde aseguraban que la política internacional de Bolivia era pura y que el Paraguay había provocado la situación bélica que se vivía en el continente. Y no dudó en enlistarse para defender a Bolivia, asistiendo al campo de batalla como soldado en 1933. Alcanzaría el cargo de inspector de propaganda del Estado Mayor, pero retornó de emergencia a La Paz ese mismo año, por problemas de salud. Años más tarde, fundaría la Unión Boliviana de Defensa del Petróleo. Este organismo estaba en contra de la desnacionalización del petróleo y se oponía a cualquier indemnización a la Standard Oil. Su manifiesto llamado Defendamos el Petróleo constaba de 12 páginas. Entre las firmas del manifiesto se encontraban las de Montenegro, Paz Estenssoro y, muy curiosamente, de Gustavo Navarro. ¿Te gustó el video? Dale me gusta. ¿Tienes algo que aportar? Comenta. Soy Andrés, de La Hora Boliviana, y me despido recordándote que nunca es tarde para ser boliviano.